Manchester siempre ha sido sinónimo de delincuencia organizada. Siempre ha existido una fuerte cultura de bandas y en los últimos años la ciudad ha experimentado un aumento de la violencia relacionada con las drogas. Una de las empresas más infames de la ciudad fue la Quality Street Gang. En los años 60, 70 y principios de los 80 dirigían la escena criminal de la ciudad. Uno de sus miembros clave era la leyenda local Jimmy "The Weed" Donnelly. A lo largo de los años fue promotor de boxeo, tabernero y hotelero. Jimmy fue inmortalizado cuando Thin Lizzy escribió una canción sobre él, Johnny the Fox meets Jimmy the Weed. Yo estaba trabajando en el mercado de Smithfield y yo estaba trabajando para una empresa. Woods y un tipo que trabajaba en el puesto allí un día dijo: maldita sea él, crece en ti este tipo, es como una mala hierba. Entonces solo tenía 16 años y eso fue todo, eso ha durado toda mi vida. Jimmy y los miembros del QSG solían beber en el Wally Range Hotel, cuya casera era Phyllis Lynott. Ella tenía un hijo joven allí que siempre estaba tocando la guitarra y en pequeños grupos y cosas por el estilo, y llegamos a conocerlo, y luego con los años se hizo famoso y luego formó la banda Thin Lizzy. Así que por supuesto, a medida que pasaba el tiempo, y una vez en particular, estamos todos en Italia y volvemos, hemos ido al bar a tomar una copa. Y Phyllis dice: oh, los chicos están de vuelta en la ciudad, espera por ellos. Y con eso hizo clic y escribió la canción The Boys Are Back in Town. El QSG no era una empresa organizada como los Cray o los Richardson en Londres. Era más bien una colección de criminales locales que se reunían para trabajos específicos cuando les convenía. Su reputación se extendía por todo el país. Éramos masivos por toda la ciudad. Dueños de clubes nocturnos, dueños de pubs, dueños de restaurantes, todos nos admiraban y se desvivían si entrábamos, era como la realeza. Entrábamos en cualquiera de los bares y las bebidas eran gratis, no las queríamos, nos las pagábamos. Pero ya sabes, a veces pasaba, pero sabíamos que si algunos malditos idiotas entraban y causaban problemas o algo así, solo tenían que coger el teléfono, sabrían dónde estábamos, en qué club estábamos y nos daríamos una vuelta por allí y pronto se lo solucionaríamos. Y no solo eso. Supongo, ya sabes, muchos lugares en los que no entramos solo tenían que decir: hey, usted sabe quién es el dueño de esto o tiene una participación aquí el QSG, y que se jodan, y ese fue el final de la misma. Sin duda, los QSG eran temidos y respetados, y el propio Jimmy tenía una reputación violenta. En aquellos días, bueno, creo que siempre he sido una persona violenta. Toda mi vida. Es difícil de explicar, pero tú sabes, he usado de todo, desde un cuchillo hasta un arma. Y ya sabes, es solo un caso que tenía que ser en el momento. No se arrepiente de ello, hacerlo todo de nuevo. Pero nunca fui un gran tipo. Y algunas de estas personas con las que me enfrenté eran como de 6 pies de altura. Y cuando me levantaba sabía que no tendría ninguna oportunidad. Así que para nivelarlo, el martillo o el hacha o el cuchillo entraban. Y sí, he sido violento toda mi vida, siempre lo he sido. La gente sabía que si hacían algo que nos molestara, que ya sabes que algo pasaría, habría un retorno y lo que fuera, lo que se merecía, se repartió. Así que no creo que la gente nos temía, pero sabían que saldrían lastimados si se cruzaban con nosotros de alguna manera, o como nosotros decíamos, nos jodían, y eso era todo. Así que lo sabían, y sí, era como Jimmy Swords, sabían si ofendían a alguien de la empresa que algo pasaría de vuelta.
Hay una manera de hacer una entrada. Mi destino. Ahora era una conspiración de brujas. Los QSG se dedicaban a organizar chanchullos de protección, fraudes y robos a mano armada por todo el país. ¿Hay algún crimen específico del que pueda hablar que haya cometido el QSG? Hay muchos, pero yo no mencionar nada, ya sabes, de lo que se hizo, pero sé que en esa época se cometían muchos robos. La policía estaba cada vez más frustrada por la falta de condenas. Bueno, eso era cierto. Así es. Bueno, ya sabes, para ser justos, Joe Swords y Vinny Schiavo fueron acusados y consiguieron el robo del banco. Y fueron al tribunal de la corona de Shrewsbury y fueron declarados inocentes. La policía creía desde hacía tiempo que Jimmy Donnelly y su hermano Arthur colaboraban con el IRA e incluso podían haber estado relacionados con la enorme bomba que arrasó Manchester el año de la bomba. Se decía que muchos de los QSG tenían conexiones irlandesas. Ya sabes, mirándolo sobre el papel, era un policía. Investigando verías nuestras conexiones. Bueno, ya sabes, se podría pensar, hey, estos chicos están en ello por aquí y porque había gente que va a Irlanda y viene de ida y vuelta. Se hicieron muchas cosas, hubo algunos robos, bancos, en Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Así que ya sabes, podía ver de dónde venía. Algunos de los chicos irlandeses vinieron y salieron un par de noches con ciertos miembros del QSG, así que hay una conexión, pero ciertamente no hay nada que hacer allí. En 1986, John Stalker, subcomisario jefe de la policía de Greater Manchester, dirigía la investigación del tiroteo en Irlanda del Norte. Sin embargo, fue suspendido de su cargo por supuestas conexiones y amistades con el QSG y un empresario local llamado Kevin Taylor. Por lo que a mí respecta, Stalker nunca, jamás nos dio ninguna información y nosotros nunca le dimos ninguna información a él. Y es una libertad lo que le pasó. ¿Puede explicar quién es Kevin Taylor? ¿Podrías empezar de nuevo? Sí, Kevin Taylor era un tipo local que también tenía un negocio de coches. Un poco, bueno, no era un poco, era un gran jugador, gran apostador, y así es como se ganaba la vida. Luego entró en el negocio del automóvil y se hizo grande en el Partido Conservador. Se convirtió en el tesorero de la rama local. Y comenzó a hacer muchos trabajos de construcción en la zona de Salford, Broughton y alrededores. Construyó muchas propiedades allí. Pero seguía siendo amigo de la empresa. Y en ocasiones le prestamos dinero, yo le presté dinero personalmente, que me devolvió. Y luego, por supuesto, Stalker era su amigo. Nos lo dijo. Nunca nos pidió nada a nosotros, Kevin Taylor, y nunca le preguntamos a Kevin Taylor si podía conseguir que Stalker le hiciera algún favor. Kevin era un tipo honrado, pero de todos modos lo arruinaron. La policía, cuando fueron a sus bancos y les dijeron que era un gángster y un estafador, y eso fue todo, y su negocio se hundió. Y luego le concedieron 2 o 3 millones de libras cuando ganó el caso contra la policía. Por desgracia, no vivió para disfrutarlo y murió un par de años después. Jimmy es ahora un jubilado, que vive tranquilamente en una comunidad residencial en el corazón de Manchester. Sus días de vivir un estilo de vida lujoso detrás de él. Bueno, la cosa es, como todo en la edad, el QSG, todos teníamos diferentes intereses, todo el mundo en la empresa era rico, no necesitaba la agravación realmente más. La mayoría de la gente, incluyendo a Jimmy Swords, se mudaron fuera de la ciudad, compraron grandes casas, incluyéndome a mí, y nos mudamos, y por supuesto solíamos reunirnos.
y todavía nos reunimos 2 o 3 noches a la semana y salimos a comer juntos y 20 manos, y a este día, ya sabes, parte de ellos todavía lo hacen. ¿Y no se arrepiente? No me arrepiento en absoluto. El hermano de Jimmy, Arthur, es una de las caras más infames de Manchester. Una vez apodado el Freddy Foreman del noroeste, trabaja en un desguace en el centro de la ciudad. A lo largo de los años, se le ha relacionado con una amplia gama de actividades delictivas, como la falsificación, las drogas, el cercado de bienes robados y los chanchullos de protección. Mucha gente cree que era el auténtico padrino de Manchester, que movía los hilos detrás de su hermano más extravagante. Todos los chicos del QSG eran buena gente y siguen siendo lo que es lo que hay. Todos ellos son buena gente. Y mantuvieron esta ciudad bajo control, no con amenazas de violencia o amenazas de esto, amenazas de aquello, porque era gente agradable, visto alrededor, todos trabajaban localmente. Muy respetados. Ya sabes, algunos trabajaban en los principales clubes nocturnos de Manchester. Hacían todo el trabajo eléctrico y todo eso. Era como una comunidad entonces, Manchester. Y los muchachos se aseguraron de que todo funcionara bien. No hubo problemas en Moss Side, ¿verdad? ¿Ninguno? No, nada de eso. Todos los viejos chicos jamaicanos solían venir a los clubes y todo eso. Ningún problema, Chinatown. No había problemas. Fue todo el camino alrededor. Había un chico allí en Moss Side llamado Don Soani. Y como digo, él está más fuera de su zona, pero Don Soani nos suministraba toda la cerveza, las judías y todo. Dirigía Moss Por Side eso y es estaba con blanco. nosotros, Don Tony. Y tenía un hijo llamado, ¿cómo se llama? Courtney Billy. No, Billy, no. Enfin. Pero incluso entonces, ya sabes, era una cosa de dos. Entonces, No ¿qué había te cambió? Gucci's y follando todos. ¿Qué lo cambió entonces? ¿Qué lo cambió? Era un miedo. Pero no un miedo como, digamos, como una persona. Era un miedo como, joder, si causamos cualquier agro aquí así, el puto QSG vendrá por nosotros. No queremos eso, por lo que se convirtió en una cosa verbal. Es solo, y fue reconocido por todas partes, no causar ningún maldito agro. Quiero decir, he leído en los medios de comunicación. Arthur Donnelly, Freddy Foreman del Noroeste. La puta madre que lo inventó, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Estoy sentado en mi puta mierda. No tengo Rolls Royces. No tengo Rolls Royces, soy un puto jubilado. En cuanto a mi dinero, nadie puede robarme. Soy dueño de este maldito café. No, pero creo que la implicación de los gangsters Freddy Foaz, ¿sabes lo que quiero decir? Eso es lo que hacen, bueno, ¿no? La prensa hace eso. Hemos hecho más por la gente de esta ciudad que mucha gente. Un montón de, ya sabes, trabajo duro por la gente. Y dar dinero a las putas organizaciones benéficas y todo eso. No, somos gente normal. Y como hemos vivido nuestra vida... Nunca tomé un centavo de una madre trabajadora. Nunca. Formamos parte de la historia de Manchester. Sabes, estoy empezando a darme cuenta de esto, ya sabes, es como... Ya sabes, es por eso que estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. Quiero decir, ya sabes, y trato de poner las cosas en claro un poco, si se puede. Supongo que es imposible, pero la cosa es que somos... Nosotros somos y ellos son. Todos esos muchachos cambiarán de nombre, permanecerán sin nombre. Todos son buenos chicos y sirven bien a esta ciudad. Las cifras sobre delincuencia revelan que en 1984 se habían producido 89 robos a mano armada en Manchester. 12 meses después, esa cifra había aumentado a 139. Una nueva generación de villanos había tomado claramente el relevo del QSG. Uno de ellos era un joven de Salford llamado Paul Massey. Naciste en los 60. ¿Cómo ha cambiado Salford? Desde entonces hasta ahora. Bueno, como sabes, en los 60 y los 70 y todo eso, era más, no había drogas en la escena, había como cannabis en esos días, no había, ¿cómo se llama? Había cocaína, no había heroína ni nada por el estilo. Así que era una mejor, en mis ojos, una mejor comunidad de personas, era mejor. ¿Entiendes lo que digo? ¿Qué hacías en Salford cuando estabas creciendo? Bueno, empecé a meterme en problemas alrededor de los 8 años. Y creo que me metí en muchos problemas a los 12 años. Terminé en la escuela aprobada. ¿Qué tipo de cosas hacías? Principalmente robos y cosas así. Ya sabes,
podría ser algunos arrebatos aquí y de hecho allí donde recibías un sueldo u otras cosas. ¿Cuándo te enviaron fuera por primera vez? Me enviaron por primera vez desde la escuela aprobada cuando tenía unos 12 años. ¿Así que es del 72? En el 72, ¿Cómo sí. fue eso? Bueno, fue bastante duro, para ser sincero contigo, porque fue bastante violento hacia ti, el personal, en los preescolares en aquellos días. Y además tenías que luchar en aquellos días para cuidar de ti mismo, porque no había leyes de derechos humanos en ellos, ni nadie que te protegiera. Tenías que protegerte a ti mismo. Entonces, ¿crees que aprobar la escuela fue un error? Sí, creo que lo que realmente deberían haber hecho. Se intenta un método de rehabilitarme o de prevención. Nunca me dieron nada de eso. Simplemente la policía me dio una paliza, porque cuando yo era pequeño, la policía te daba una paliza, y así fue. Tu padre también te pegaba por meterte en líos. Luego vas al colegio concertado y allí te pegan los funcionarios que dirigían el lugar. Así que te vuelves antisocial y antigobierno, antipolicía y todo eso, porque todo el mundo te ataca desde todos los ángulos. El comportamiento antisocial de Massey y sus opiniones rebeldes llamaron la atención de Ken Keating, un conocido anarquista y activista político de Salford. Ken murió en 2010, pero su hijo, Sean, accedió al hablar conmigo. No es ningún secreto que decían que Paul Massey era Mr. Big y Ken Keating era como usar. Su objetivo político era derribar el consejo. Bueno, sí, eso es lo que dijeron eso, ya sabes. Paul era el Mr. Big. Los jóvenes de Salford eran los soldados de infantería y Ken Keating era un tipo maquiavélico que estaba politizando a la juventud de Salford. Porque tu padre creía que el jefe de policía de la época había declarado la guerra a los jóvenes de Salford, ¿no? Le declaró la guerra a la juventud de Salford. Yo estaba allí, estuve en esa reunión. Y el inspector Jim Tomner, se levantó y señaló a todos los que estaban en la audiencia y dijo: les digo que no ganarán. La GMP os declara la guerra a escoria. Esa declaración de la policía desató la indignación entre los jóvenes de Salford y salieron a la calle. Es como una olla a presión. No puede aguantar mucho antes de explotar, como los disturbios. Y cuando llegué, acababa de ver un montón de policías saltando de furgonetas, básicamente persiguiendo a la gente, provocando a la gente, simplemente pinchando a la gente. Lo había visto con mis propios ojos. Entonces la gente echaba espuma unos a otros, la policía se abalanzaba sobre la banda, la gente se quedaba mirando lo que ocurría porque se veían 30 o 40 furgonetas de policía detenerse. Los chicos jóvenes salen y echan un vistazo, como sabes. La nariz allí, entonces la policía los persigue corriendo hacia ellos y es como si un montón de ira que viene de la nada. Yo acababa de ver como la gente de mierda que viene de las fincas, la gente corriendo por estas entradas, chicas y todo. Y en realidad nunca había visto en mi vida tanta ira en las caras de los chicos jóvenes. Cuando estaban lanzando los ladrillos a la policía, no era eso. Era como tanto femenino, tanta agresión. No estaban interesados en las tiendas, no estaban interesados en las propiedades ni nada de eso. Los chicos de ese día se enfrentaron a la policía y la policía huyó. Yo estaba allí. Huyeron, abandonaron Salford. Entonces los chicos atacaron la comisaría de Salford porque la policía la abandonó. Por eso la policía pagó el dinero a la gente por los daños porque abandonaron la ciudad. Y la razón por la que abandonaron la ciudad no solo fue porque los persiguieron, porque han superado en número a la Salford y los adolescentes de Salford tanto. Y ese día vi esa ira derramarse en las calles contra la policía. No se trataba de como saqueos, no se trataba de destrozar tiendas o propiedades, se trataba de la policía y la ira de Salford. Y eso es lo que pasó ese día. Quemaron el paro, quemaron las oficinas de alquiler. En realidad vuelves atrás y miras. Anteria, actos de agitación civil, disturbios, como quieras llamarlos, sí. Todo se destruye, a nadie le importa una mierda. Simplemente lo queman todo hasta los cimientos porque se trata de destrucción. Sí, en 1992. Sí, Carpet World fue el objetivo porque Carpet World, ¿cierto?
Yo había traído una política en la que estaban cobrando a los residentes de Odsal y Salford Precinct 1 por piso porque hay un montón de pisos de gran altura. Pensaron que podíamos sacar 1 libra extra de todos los residentes cobrándoles 1 libra más por piso, y eso era solo para conseguir a alguien para medir su alfombra. Cierto, la oficina del paro es un objetivo obvio de todos modos. Sí, la oficina del alquiler era un objetivo obvio porque la gente creía que los registros reales de quién debía el alquiler estaba allí. Resultó que no, fue directo al ayuntamiento, pero ya sabes, así que ya sabes, es como... Lo que intento decir es que no había nada de utilidad para la comunidad atacada en 1992, tan simple como eso. No hubo consultorios médicos quemados, no hubo escuelas quemadas, y siempre son el primer objetivo en una revuelta porque son los niños, ¿no? Tú sabes. Recuerdo vagamente que sé que algunas furgonetas de la policía fueron tiroteadas y la policía fue tiroteada y hubo incendios por toda la ciudad. Y quiero decir, fue una destrucción de los daños causados. Y al parecer, alguien del Consejo de Salford me acusó de ser el señor grande detrás de todo. Señor Burroughs. Señor Burroughs, sí, lo cual nunca he sido arrestado por nada de esto o incluso detenido por ello o interrogado sobre nada de esto. Hoy, desde que hizo ese comentario en el periódico, me ha hecho la vida imposible con la policía. Tras los disturbios, la policía abandonó grandes zonas de Salford. Massey, con el acuerdo de Ken Keating, se encargó de proteger los barrios. No hay grieta, ni heroína, ni drogas duras en Salford. Ladrones. Si se descubría que alguien robaba o se sabía que robaba, se hablaba con ellos. Si alguien vendía drogas duras, se hablaba con ellos. Normalmente con una batalla aquí. Bueno, ya sabes. No digo que sea Es algo necesario. malo. Estoy de acuerdo con ello, pero esencialmente su padre y otros habían asumido el papel de la policía. En realidad, estaban vigilando Salford. Bueno, ya sabes. Cuando Ken Keating falleció, Salford acudió a presentar sus respetos. Y Salford echará de menos a Ken. Salford echará mucho de menos a Ken. No tendrás otro Ken. Nunca tendrás otro hombre como él. Es único. No lo era. Iba a decir que no era para causar destrucción, Ken. Como la gente intenta hacer ver, él estaba allí para luchar por los derechos de la gente. Y ya sabes, si la policía te acosaba o algo así, él te apoyaba. Luchaba contra la policía de forma legal, con papeleo y marchas y cualquier otra cosa. Es un hombre increíble. Me resultaba frustrante porque solía pensar, ¿por qué mi padre no puede ser como el padre de todo el mundo? En el pub, emborrachándose, drogándose, ya sabes, haciendo lo que todos los demás parecían hacer. Y a medida que he ido creciendo, me he dado cuenta de que no solo odiaba por el hecho. Sí, estaba luchando de nuevo. Estaba librando una batalla mayor. Y esa batalla mayor era contra la opresión. El nuevo orden mundial, los bancos, era todo. Mi papá. Mi padre no era solo un asesor de la fraternidad criminal. Mi padre era un animal político. Y eso es lo que toda su vida se dedicó a hacer. Luchando contra la opresión y... ya sabes, cualquier tipo de autoridad que nos reprimiera a ti o a mí. Y a eso dedicó su vida. A principios de los 90, la emergente escena musical de Manchester contaba con algunos de los clubes más populares del país. Locales como Hacienda satisfacían la insaciable demanda de música de baile y éxtasis. Y los dueños de los clubes contrataban a los hombres más duros que podían encontrar para intentar mantener el control del lucrativo mercado. De acuerdo, el bloque de apartamentos de enfrente no se parece en nada a la discoteca de fama mundial que una vez estuvo allí. Era el escenario de la Hacienda, que era probablemente uno de los clubes nocturnos más famosos de Europa en ese momento, debido a la escena rave, ya sabes,
bandas como los Stone Roses, y todos ellos comenzaron sus carreras allí. Pero por desgracia, donde hay dinero para hacer, encontrarás villanos, y donde encuentras villanos, encuentras violencia. Y la hacienda fue el escenario o la causa de lo que se conoció como las Guerras de la Puerta en Manchester. ¿Qué pasó en la Guerra de las Puertas? Exactamente lo que dice en la lata, en realidad. Ya sabes, varias bandas criminales de Cheetham Hill, Salford, Whalley Range, otras áreas de Manchester, sabían que había mucho dinero que hacer en ese club. Y así todos ellos estaban compitiendo para tomar la puerta para que pudieran controlar los lucrativos mercados de drogas. Los chicos de Salford eran conocidos por vender éxtasis en aquella época, porque solían vender la allí, y la policía solía decir que era yo. No era yo en absoluto, era gente haciendo sus cosas. Pero solo porque los ves cerca de mí empiezan a decir que soy yo también. Pero no fui yo no tuve nada que ver. Cuando éramos más jóvenes y todo eso, a todos nos gustaba pelear, pero solo peleábamos con gente que quería pelear. No íbamos como golpear a la gente sin ninguna razón, no hacíamos nada de eso. Es como vas a la ciudad o vas por donde sea y hay pandillas, sabes cuándo quieres pelear y cuándo no, tenemos una buena pelea y una lágrima. Pero con el paso de los años, hay más gente de Salford golpeando la ciudad, más bandas de Salford golpeando la ciudad, más bandas de Moss Side, más bandas de Cheetham Hill golpeando la ciudad, así que venía como un poco de una cultura de pandillas, Manchester centro de la ciudad en los años 80 y 90, donde tienes que ser para sobrevivir allí. Pero lo único con los chicos de Salford, lo que les voy a dar, siempre se mantuvieron juntos. Cuando había un problema, luchabas contra uno, tenías que luchar contra todos. Así que era una empresa muy poderosa en el momento, en los años 80 y 90, donde solo querías que se alejaran de cualquiera, pero no causarían problemas a menos que vinieran a ellos. Massey y su empresa, los Salford Lads, libraron y ganaron batallas campales para hacerse con el control de los contratos de seguridad de pubs y discotecas. En una ocasión, la empresa de Salford se reunió en un club con la de Cheetham Hill. Ambas estaban fuertemente armadas y preparadas para lo que podría haber sido uno de los encuentros más sangrientos y brutales de la historia de las bandas británicas. Lo que pasó fue que hubo una pelea en un club de Manchester con uno de los chicos negros de Cheetham Hill y un chico de Salford. De todos modos tuvieron un cara a cara al día siguiente. Y al negro de Cheetham Hill le arrancaron las orejas a mordiscos, trozos aquí y allá. Luego todo terminó, eso fue para detener el... Salford y Cheetham Hill se pelean porque conozco a los mayores de Cheetham Hill. Pero 2 semanas después ocurrió otro incidente parecido. Y luego tratamos de organizar una pelea con los chicos de Cheetham Hill, con los chicos de Salford, y no lo tenían. Así que si lo quieres, va a tener que ser armas de fuego. Así que estábamos en el club y creo que era sábado por la noche en el Conspirator. Y entonces vi entrar a unos 60 o 70 hombres con máscaras largas, chalecos y lo que fuera, todo lo que llevaban puesto. Vinieron hacia mí, sacaron un montón de cosas y lo siguiente que dije fue, será mejor que mires a tu alrededor. Me di la vuelta y me di cuenta de que estaban rodeados de hombres armados. Así que dije, bájenlas o esto se viene abajo. Así que los chicos eran así. Salí con los Salford Lads y al final se dieron la mano y empezamos sin un arma aún. Una guerra seria con Cheetham Hill. Y afortunadamente resultó y en donde podría haber sido una masacre porque hay más de 2.000 personas en ese club y debe haber habido alrededor de 60, 70 armas de fuego en la escena de esa noche allí. Y solo bastaba que una persona apretara el gatillo para que hubiera sido un caos. El primero de los muchos intentos de las autoridades por acabar con Massey fracasó estrepitosamente. Fue absuelto de desórdenes violentos en un club nocturno después de que el principal testigo de cargo decidiera irse de vacaciones en lugar de enfrentarse a él en un juicio. Otra cara de Salford que se veía a sí mismo como defensor de la comunidad era Wayne Barker. Al igual que Massey, fue expulsado de la escuela y luchó en las calles desde muy joven, ganándose su reputación con su valentía y sus puños. Mi padre no podía controlarme, siempre me estaba peleando. Venía gente a casa todo el tiempo y ya sabes, siempre se burlaba de que me peleara. Y yo no veía nada malo en que me peleara, la verdad, porque me gustaba, lo disfrutaba, ya sabes. Y eso no quiere decir que yo sea un matón, yo solo, es solo lo que hacía y solo lo que me gustaba. La escuela me expulsó, obviamente. Y entonces,
Había un viejo personaje todavía por aquí en Manchester, tiene 80 y tantos años, llamado Curly Lowe, muy conocido, Kenneth Lowe. Supongo que determinarías Ken Curly Lowe como una especie de gángster de la vieja escuela, ya sabes. Y él y mi padre. Y me llevaron a un campamento gitano en Partington. Me presentó a un hombre llamado Hughie Barton, también conocido como Big Just, Uriah Burton, rey de los gitanos. Y a falta de una mejor expresión, fui depositado allí. Y fue realmente, en retrospectiva, cuando miras hacia atrás, soy un hombre maduro ahora, y miro hacia atrás en mi vida, y es realmente surrealista. Realmente, cuando piensas en ello, sabes, hay como cientos de viajeros en este sitio, y no podría hablar Romany. Y lo pasé un poco mal sobre la marcha, ya sabes, pero para los tiempos difíciles, hubo buenos tiempos. Me metía con caballos, aprendí a montar, aprendí a pelear con gallinas, aprendí a ganarme la vida, aprendí a vivir de mi ingenio. Y me enfrentaba a chicos de mi edad, de 12, 13, 14, 15 años. Y yo tenía 12, 13 años. Y gané algunos y perdí un par y luego fuimos a Irlanda y tuve algunas peleas en Phoenix Park y luché contra Cashel. Feria de caballos en Tipperary, solíamos ir a todas las ferias de caballos y Balinas Loe, luchando contra chicos de mi edad, ya sabes, pedazos de deporte, 20, 30 libras, lo que un hombre podía permitirse. Te pesaban, tienes una edad similar, tamaño similar, peso similar, y te pondrías a ello. En algunos ganabas, en otros perdías, ya sabes, pero no había animosidad, era algo deportivo. Una cosa cultural realmente, una cosa cultural gitana. Y aunque no soy gitano, al final me aceptaron en esa cultura, ya sabes. Cuando Barker tenía 14 años, su familia gitana adoptiva había organizado su primera pelea por dinero. El sábado por la noche, Eugene me dijo, vas a pelear mañana. Así que le dije, está bien. No pensé nada de eso si estaba luchando contra un chico. Ya sabes, a la mañana siguiente. Me dijeron que estaba luchando contra Jimmy. Y yo sabía que Jimmy era un hombre, tenía 36 años y era un hombre en forma. No era un gordo de 36, estaba hecho polvo. Y recuerdo estar sentado en la hierba pensando, esto es un poco pesado, voy a pasar por esto o qué, ya sabes. Pero tuvimos una pelea, llevábamos guantes. 49 hombres pagaron 1 libra cada uno para verlo. El ganador se lo llevaba todo. Y eso fue realmente el comienzo de mi carrera profesional, porque era la primera vez que me pagaban por pelear. Ya sabes, quiero decir, tuvimos pequeñas apuestas y cosas diferentes como un niño, pero luché contra un hombre, y luché, entonces pensé, soy un hombre ahora, le gané a un hombre, ya no quiero pelear con chicos, ya no peleaba con chicos, peleaba con jóvenes de 18 o 19 años. La afición de Wayne por las peleas hizo que cayera en manos de la ley y acabara en la cárcel. Mientras estaba en prisión preventiva en la cárcel de Strangeways, se encontró encerrado en una celda con un hombre que había asesinado al hijo de un amigo de la familia. Lo que había pasado era que 2 tipos en un coche robado conducía por Wally Range y algunos chicos jóvenes habían estado robando manzanas, tirándolas a los coches, sacando un trozo y tirándolas a los coches como hacen los niños. El coche se detiene, 2 hombres salen y persiguen a los chicos. Nadie sabe quién lanzó realmente la manzana a ese coche en particular, pero al que atraparon fue a Lusden Pantry, White. Uno lo retuvo y el otro lo apuñaló 7 o 9 veces. El chico trepó por el muro y murió en casa del vicario en el jardín de la iglesia. El reverendo o el vicario estaba regando sus plantas. Mucha gente viene a mi celda a las 4:30 cuando te abren para el té. Este chico estaba demasiado asustado para bajar a tomar el té. Así que he parado a la gente que entraba en la celda. No, déjalo, soy yo me encargo de esto. Y he alejado a todo el mundo de la celda. Y he hecho que el chico se sienta un poco seguro de que voy a protegerlo. No tenía intención de protegerlo, estaba lívido. Era joven, estúpido, testarudo. Y no estoy presumiendo de lo que hice. Pero en el mismo,
No me arrepiento de lo que hice, si eso tiene algún tipo de sentido, porque este hombre desagradable y malvado había matado a un niño pequeño. Le di una paliza y me había hecho algunas cosas desagradables a él. Sufrió mucho dolor y muchas lesiones, ninguna facial. Todo se hizo sistemáticamente. Lo corté con hojas de afeitar, lo rebané, 3 en raya, le arranqué la piel de los pies. Es un poco enfermizo cuando hablo de ello, pero eso es lo que hice. Y corté sábanas y lo vendé. Y le dije que si se lo contaba a alguien, ya sabes, se las vería seriamente con él. Y no se lo dijo a nadie. Creo que unas 3 o 4 semanas. Y la única forma en que se lo dijo a alguien fue en una comparecencia ante el tribunal. Y los trabajadores sociales querían darle algo de ropa, queriendo cambiarse de ropa. Y él quería hacerlo en privado. No se le permitió hacerlo en privado. Y los trabajadores sociales le hicieron quitarse la camisa. Cuando se quitó la camisa, ha visto todos estos vendajes hechos a mano, en sus brazos, piernas y cuerpo. Y dijo, ¿qué es esto? Se las arrancó y obviamente abrió todas las heridas que se infectaron porque no habían sido tratadas. Y luego vino y les dijo, Wayne Barrett ha hecho esto y esto y esto y esto y esto, bang, 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 lo siguiente que sé. El tornillo ha llegado a mí mismo, me revisaron, bang, me llevaron a una oficina. A una sala de entrevistas me entrevistaron. Gareth Hughes, mi abogado, estaba allí y posteriormente me acusaron de intento de asesinato. Tras su eventual salida de prisión, Barker volvió al ring, se hizo profesional y viajó a América para boxear en algunos de los gimnasios más famosos del país. Llegó a pelear en Venezuela contra el campeón mundial de peso supermedio Fully Ovel. Pero cuando regresó al Reino Unido, se vio obligado a enfrentarse a su oponente más formidable, el cáncer. Pensé que mi fiesta había terminado. Yo estaba en un lugar muy extraño mentalmente. Y me dejaron salir después de unos 6 o 7 días, tan pronto como pude ir al baño correctamente. Salí y me pusieron grapas por todas partes. Y el primer día que salí me subí a mi Land Rover y vine de mi casa al club. Era normal. Unos amigos me llevaron a almorzar. Y caminé una milla. Pensé, voy a dejar mi coche allí y voy a caminar a casa. Había bajado a cerca de 9 piedras y media, así que caminé solo una milla y tuve que llamar a mi mujer para que viniera a recogerme. Y estaba jodido. David, el hijo de Frankie Fraser, conoció a Wayne con los años y fue a visitarlo justo antes de morir. Estaba absolutamente conmocionado, hombre, estaba realmente conmocionado. Porque cuando entras en su casa, hay una fotografía de él como un hombre muy saludable, como luchador. Y él es un hombre sano en la fotografía. Y cuando entré en la habitación, era una cáscara de hombre muy delgado, muy pálido. Y se estaba muriendo, y sabía que se estaba muriendo. Pero su orgullo y su coraje estaban con él. Y tenía una encantadora y cariñosa familia que estuvo con él todo el tiempo. Fue triste verlo así. Por supuesto, los recuerdos de Jack nos trajo de vuelta también, y siempre recuerdo cuando volvimos a casa, en el coche de Roy, volviendo hacia Londres. Era un viaje muy tranquilo y nadie decía nada, era muy sombrío. No, estábamos dolidos. Nos dolió ver a nuestro amigo como estaba. Entonces, con el tiempo, siempre recuerdo a este Wayne diciéndome, bajamos las escaleras y estábamos sentados hablando. En realidad, en una de las habitaciones de abajo. Creo que lo habrás visto cuando lo pusieron en su ataúd en esa habitación. Esa es la habitación donde estábamos sentados y hablando con él. Wayne todavía estaba tratando de hacer tratos y nosotros estábamos haciendo tratos
Y él dijo, te llamaré más tarde y etcétera, etcétera. Pero yo sabía que se estaba muriendo y que no tardaría. Entonces recibimos la llamada una semana más tarde que murió. Y bueno, se me rompió el corazón, para ser honesto con usted. Realmente me ahogué, porque él es solo una de esas personas con las que me he unido como una cercanía. Y fui al funeral. Yo, Roy Hilda, Darky Smith y un ex luchador llamado Eric viajamos hasta allí, pasamos la noche en un hotel y fuimos al funeral al día siguiente, pero fue muy triste. El cáncer se había cobrado la vida de Wayne Barker, pero fueron las autoridades las que acabaron con su homólogo Paul Massey. Fue condenado a 14 años de prisión por apuñalar a un hombre a la salida de un club nocturno de Manchester. Paul Ferris, amigo íntimo de Massey, también estaba en el punto de mira de la policía. Había estado viajando regularmente de Manchester a Londres cuando fue detenido en posesión de un alijo de ametralladoras. Cuando fui arrestado en Londres, no era consciente de que estaba bajo observación por esta nueva unidad táctica que involucró McKinco, Soka, el tipo de todo. LA. Que estaban todos juntos. Nunca fue montada. La gente dice que, ya sabes, fue cuestionable sobre tu arresto. No es cuestionable sobre el arresto, aparte del hecho de que si hubiera sabido que había armas en la caja, todavía lo habría hecho de todos modos. Así que no voy a pasar por alto las cosas ni a poner excusas. El hecho es que me detuvieron para acuñar una frase inglesa, "Don't bound to rights". Como Paul Ferris descubrió, la policía de Londres tiene muchos más recursos que cualquier otra fuerza. No importa lo poderoso que seas o lo poderoso que creas que eres, al final siempre atrapan a su hombre.